Ahora vamos a continuar con la nomenclatura de las aminas. En primer lugar, necesitamos saber que las aminas pues se pueden clasificar de acuerdo al tipo del sustituyente que se encuentre presente en la molécula y que sea de tipo alquil o un tipo de sustituyente aril. Así que las aminas pueden ser alquil sustituidas o arilaminas. Generalmente pues las que más ocupamos pues son las normales, ¿no? Las alquilaminas, muy pocas veces pues las arilaminas, pero es importante conocerlas también. En la clasificación de nomenclatura de las aminas, primero decíamos que las aminas pueden ser primarias, secundarias o terciarias, y todo depende de ese nitrógeno al cual se le ha sustituido uno de los hidrógenos, que bien ha perdido uno, o se ha perdido dos, o se ha perdido los tres. Cuando el compuesto tiene tres hidrógenos y pierde uno, es decir, que se le incorpora una cadena R o una cadena arilo, estamos hablando de una amina de tipo primario. Ahora, si pierde un hidrógeno y ahora tiene dos R's o dos sustituyentes alquil o aril, estamos hablando de una amina de tipo secundaria, R2NH. Ahora, cuando tenemos que hemos perdido los tres hidrógenos y tenemos tres sustituyentes que están enlazándose con la amina, es decir, N, y tenemos tres R's, entonces R3N, estamos hablando de lo que son las aminas terciarias. ¿De qué depende el nombre del compuesto? Bueno, del número de grupos sustituyentes que está incorporado a lo que es la molécula de la amina. Y tenemos los casos más particulares que se pueden tomar como ejemplos para cada una de las aminas. Tenemos la metilamina como una amina primaria, donde R le corresponde al metil. Luego tenemos la dimetilamina, donde es una amina secundaria, donde el R2 le corresponde a dos grupos metil y obviamente pues ha perdido un hidrógeno. Luego tenemos las aminas de tipo terciarias. El ejemplo más claro es la trimetilamina, en donde ha perdido pues los tres hidrógenos, ya no tenemos ningún hidrógeno y tenemos tres cadenas en R de grupo metil. Por ejemplo, en el caso de moléculas que tienen quizás estructuras parecidas como las aminas y los alcoholes, sucede el caso de que las aminas podemos confundirlas con una amina terciaria, por ejemplo la trimetilamina, con una amina de tipo primario, por el hecho de que tenemos la presencia de isomerías. En el caso de las isomerías, pues serían tomadas como cadenas R, es decir, las cadenas de sustituyentes R, pero con isoformas, y las isoformas se toman en cuenta para nombrar los compuestos. Recuerda las que son iso, las que son sec, las que son ter, que son las principales. También puede ser neo, pero las principales son estas, las que te puse acá, la iso, la sec y la ter. ¿De qué depende el nombrar una isomería de otra? De la posición del radical metil en una cadena alifática, que si está en el carbono 1, ese grupo metil, o si está en el carbono 2, o que está incluida por un carbono quiral que se ha sustituido completamente, los hidrógenos también. Bueno, todo depende de que reconozcan la isoforma en iso, sec y ter. En este caso, para las aminas, que no nos confundamos, están las aminas de tipo terciario, donde se han reemplazado todos los hidrógenos,
Y tenemos las aminas, que son de tipo primario, donde solamente se reemplazó un hidrógeno, pero la isoforma me hace ver o confundirme que tal vez sea una amina de tipo terciario. También están otros compuestos que son llamados sales de amonio cuaternario. También, al igual que las aminas, son derivados del amoníaco y poseen un nitrógeno quiral que se encuentra con sustituyentes de cadena R o cadenas arilas, en donde pues está una molécula parcialmente positiva de la carga del nitrógeno, porque ha perdido todos los electrones formando sus enlaces con los sustituyentes. ¿Cuál es la característica de estas sales? Bueno, que son sales que se llaman amonio de tipo cuaternario y que son positivas. ¿Cómo vamos a nombrarlas? Bueno, se utiliza el sistema de la IUPAC para poderlas nombrar. Y la vamos a hacer, la nomenclatura la vamos a utilizar de acuerdo a si son aminas de tipo sencillas, como las aminas primarias, o si son aminas secundarias, o si son aminas terciarias. Comenzamos con la nomenclatura de las aminas sencillas. En primer lugar, se va a escribir el nombre del sufijo el nombre del sustituyente seguido del sufijo de la palabra amino. Así que primero va nombre del sustituyente y la terminación amina. ¿Cuáles son los sustituyentes que podemos encontrar? Solamente es uno y puede ser una cadena de carbonos alifática, puede ser una cadena de carbonos con isomería isoter sec, o puede ser un ciclo de carbonos, o puede ser un compuesto de tipo anillo de fenol o aromático. En este caso pues vamos a empezar a nombrar las moléculas que son de aminas primarias, en donde hemos tenido una cadena de carbonos con isomería. En realidad son 4 carbonos, pero la nomenclatura me está hablando de que esos 4 carbonos me dan el nombre de un sustituyente butil, pero está en una isoforma, no está en su conformación normal, sino es una isomería. ¿Cuál es la isomería? Pues la isomería enter, cuando el carbono tiene 2 metiles en el primer carbono que se enlaza a otra molécula. Entonces estamos hablando de una terbutil porque es el nombre del sustituyente, terminación amina. Luego tenemos un ciclohexylamina. ¿Pero por qué el ciclohexylamina? Obviamente el grupo amino es el principal y terminamos con el sufijo amina, la terminación amina. Pero en este caso es una molécula de carbonos. ¿De cuántos carbonos? Son 6 carbonos en ciclo. No es un aromático, sino es un ciclo de 6. Sería el ciclohexano, pero recuerda que todos los sustituyentes terminan en il, todos los sustituyentes alquil. Alquil, butil, metil, hexil. Entonces es ciclohexylamina. Luego tenemos moléculas más importantes como las que se utilizan en el área farmacéutica y los alimentos, la anilina, su nombre tradicional. Esa molécula es bien importante porque se utiliza como ingrediente de colorantes y es un compuesto que se puede sintetizar a partir de una reducción de grupo nitro. Tenemos nitrobenceno, lo reducimos con agentes metálicos o por catálisis o hidrogenación catalítica de platino y cambiamos el grupo nitro, lo reducimos a grupo amino. Esa molécula pues se sintetiza de esa manera. Además, esa sirve también para poder sintetizar otras moléculas. Por ejemplo, hacer una síntesis para poder obtener las sales de amonio. Bueno, esta anilina es muy importante para poder preparar sales de amonio de tipo cuaternario, que era la que vimos anteriormente. ¿Cómo nombramos esos compuestos? Bueno, tradicionalmente se reconoce como anilina, pero en la nomenclatura de la IUPAC vamos a nombrar que tenemos una amina de tipo primaria, así que la terminación es amina. Pero ¿cómo se llama el sustituyente? Es un anillo de fenol. Recuerda que cuando el anillo de benceno está como sustituyente,
y no tiene ningún carbono en su estructura, sino solamente es el puro tipo anillo de fenol, es un grupo, un radical o un sustituyente fenil. Así que, ¿cómo se va a nombrar el compuesto? Fenilamina. Luego tenemos la nomenclatura de las aminas de tipo primario, pero donde el sufijo amina puede utilizarse como terminación o como nombre del compuesto principal. En este caso, pues identifica que son aminas de tipo primario. Amina de tipo primario, de tipo primario. ¿Cuál es la característica? Bueno, en este caso hay radicales o sustituyentes que tienen otros sustituyentes dentro de la estructura. En este caso es esta cadena de ciclohexano. Vamos a llamarla ciclohexano debido a que están ya los radicales metil acá abajo en uno de sus carbonos. Y para saber nombrar este tipo de compuestos necesitamos enumerar la cadena del ciclohexano. Y comenzamos enumerando a partir del carbono alfa que tiene el enlace con el grupo amino. Así que empezaríamos aquí 1, 2, 3, 4. Así que estos sustituyentes metil dentro del ciclohexano tienen una posición en 4, en el carbono 4, un enlace carbono 4. ¿Y cómo vamos a identificarlas? Bueno, están en la posición 4 y son 2 metil, así que sería 4,4. Guión, ¿cuántos son? Son 2, prefijo di, 4,4. Di, ¿cómo se llama? Es metil, dimetil. Y luego, ¿sobre quién están? Sobre el ciclohexano. Ciclohexan, reemplazamos la terminación en O por la terminación amina, porque la principal es la amina. Ciclohexanamina. Luego tenemos el caso de otras moléculas que son tipo aminas primarias, pero son conocidas como las diaminas, porque en la estructura de las moléculas tienen dos grupos amino en una cadena sencilla de carbonos, de cadenas de sustituyentes. En este caso el ejemplo nos dice que estos grupos de amino están unidos a una cadena de 4 carbonos y esta es mi cadena sustituyente. ¿Cómo vamos a nombrarla? Bueno, si son 4 carbonos, obviamente que es un butil, pero este butil tiene un grupo amino enlazado y luego tiene otro grupo amino enlazado, así que ya no es como tal un radical, sino un sustituyente común, sino está formando parte de las cadenas principales, así que ya no va a ser un butil, ahora va a ser un butano. ¿Dónde se encuentran cada una de estas posiciones de los grupos de aminos? Se encuentran, podemos enumerar la cadena 1, 2, 3 y 4. Así que uno de mis grupos de aminos se encuentra en la posición 1 y la otra en la posición 4. ¿Cómo nombramos el compuesto? 1,4 es una molécula de butano. Es la terminación con prefijo di porque son dos grupos amino, diaminas. Aquí este caso solamente es para las moléculas que son de tipo diaminas, porque las diaminas también son otro tipo de aminas que tienen una característica cuando se relacionan con olores o con propiedades organolépticas de los alimentos. Luego tenemos las aminas de tipo primario, pero que tienen un grupo funcional más importante que el grupo amino. En este caso serían los ácidos carboxílicos. Esos son, por ejemplo, los más importantes. Veamos los casos que tenemos acá. Está una amina de tipo primario. Esta es una amina de tipo primario. Pero esta amina o este grupo amino no es el grupo principal de toda la estructura de la molécula, sino el grupo principal es un ácido y es un ácido carboxílico. Recuerda que los ácidos carboxílicos y los derivados de los ácidos carboxílicos son más importantes en grupo funcional, así que vamos a tomar y respetar la nomenclatura del ácido. Este caso sería un carboxílico y que tiene que iniciar con la palabra ácido. Entonces vamos a empezar con la palabra ácido. Luego, ¿en qué posición se encuentra el grupo amino? Porque es un grupo sustituyente secundario, así que no es el principal. El grupo amino se encuentra enumerando la cadena. Aquí ojo en la numeración, déjenme borrar
en la numeración, cuando los ácidos carboxílicos están formando parte de cadenas lineales alifáticas de carbonos, tienden a enumerarse la posición del carbono para saber qué otro sustituyente está en la cadena. Se tienden a enumerarse tomando en cuenta el carbono alfa del grupo carboxilo. Así que en este caso, ¿dónde se ubica el grupo amino? En la posición 2, porque hemos enumerado 1, 2, 3 y 4. ¿En qué posición está? En la posición 2. Así que empezamos a nombrar la molécula como ácido. Respeta siempre la palabra ácido. Luego, ¿en qué posición se encuentra? En la 2. Siempre pone el guión. Luego, no va a terminar en amino porque es un carboxílico. Así que el grupo amino es donde se encuentra la posición 2. 2 amino y luego, ¿cómo se llama? 1, 2, 3, 4. Son 4, es un butano. Pero reemplazamos la terminación en ano por ico, por oico, que sería lo que es referente a la nomenclatura de los ácidos carboxílicos. Y ahora tendríamos un ácido 2-amino butanoico. Y lo mismo pasa con el siguiente ejemplo, pero en este caso, este grupo carboxilo está unido a un anillo aromático y cambia el nombre totalmente. Sigue siendo un ácido, pero cambia el nombre porque es un benceno ahora que está unido a este carboxílico. Y en la nomenclatura me dice que cuando los ácidos carboxílicos se unen a anillos aromáticos ya no son ácidos que terminan normalmente en la cadena alifática, sino de acuerdo al nombre del compuesto. Y este es un ácido benzoico, pero hay que nombrar los sustituyentes y que empezamos a enumerar la cadena de carbonos dentro del ciclo y que se empieza a enumerar no en el carbono alfa, sino en el carbono que se encuentra unido al carboxilo. 1 y el más cercano empieza la numeración donde se encuentra el sustituyente más próximo. 2, 3. ¿Dónde se encuentra cada sustituyente amino? En la posición 2, 1, 2, 3, perdón, en la posición 4. Déjenme aquí borrar porque aquí me comí un carbono. Entonces, esta es una cadena larga de ácido benzoico. ¿Dónde se encuentra la posición? Empezamos a enumerar 1, 2, 3, 4 y 5 y 6, ya sabes. Luego, ¿dónde se encuentra? Una en la posición 2 y la otra en la posición 4. Así que es un ácido en orden numérico 2,4. ¿Cuántos grupos amino son? Son 2. Diamino. Diamino, ¿cómo se llama? 2,4 de amino benzoico. Luego tenemos otro ejemplo que es una molécula que tiene el grupo ceto, así que es una cetona. ¿Y cómo la vamos a llamar? Bueno, dependiendo de la cantidad de carbonos que tenga la estructura. Lo bueno que es una molécula que tiene una cadena de carbonos alifática. Es más sencilla porque el nombre de la molécula depende del número de cantidad de carbonos. ¿Cuántos carbonos tiene la molécula? Vamos a contárselos. Tenemos el grupo ceto. Acá es bien importante que en el grupo ceto empezamos a contar donde está ese carbono que está adyacente al grupo ceto. Entonces empezamos a contar 1, 2, 3, 4. Son 4 carbonos de la cetona. Ahora, si son 4 y tiene una posición de grupo amino en el carbono 4, así que voy a indicar la posición 4-amino. Ya estoy tomando en cuenta ese amino como sustituyente. Guión, ¿dónde se encuentra el grupo ceto? Que siempre es bien importante indicar la posición del grupo funcional. Entonces, 4-amino-2. ¿Cuántos carbonos tiene? 1, 2, 3, 4. Butan. Y reemplazamos la terminación de ir en ona, butanona, porque es una cetona. Entonces 4 amino 2 butanona. Ahora, están las aminas secundarias y las aminas terciarias. Pero ojo aquí, una amina secundaria puede ser simétrica, una amina terciaria puede ser simétrica.
Y cuando hablamos de simétricos estamos diciendo que son las aminas de tipo secundario o de tipo terciario que tienen sustituyentes iguales. Los dos o los tres deben de ser iguales. En el caso de la difenilamina tenemos dos sustituyentes fenil. Y recuerda que cuando un anillo aromático de benceno está actuando como sustituyente de un grupo funcional más importante, se llama fenil, es un anillo de fenol y el nombre de la cadena recibe es un fenil. ¿Cuántos feniles tienes? Tienes dos feniles, así que al ser dos usamos el prefijo di, difenil, ¿verdad? Y una vez que hayamos sabido que este sustituyente es un sustituyente fenil, así que tenemos son dos sustituyentes iguales, fenil y luego con la terminación amina. Todas las aminas secundarias y terciarias simétricas terminan en aminas, solamente que cambia el prefijo di o tri, que aquí estamos viendo di o tri, y el nombre del sustituyente. Si es un fenil, si es un metil, si es un etil, como estamos viendo en esta amina terciaria. Esta amina terciaria tiene tres grupos sustituyentes iguales. ¿Y cuál es el nombre del sustituyente? Es un grupo etil. ¿Cuántos tiene? Tiene tres, es una amina terciaria obviamente. Tiene tres y utilizamos el prefijo tri. ¿Cómo nombramos la molécula? Trietilamina. O sea, para nombrar las asimétricas es muy sencillo. Luego tenemos las aminas secundarias y terciarias que vamos a nombrar, pero estas son sustituidas asimétricamente. Es decir, las vamos a llamar aminas asimétricas, sea secundarias o sean terciarias. Secundarias, que ya se le reemplazó, es R2 NH. Todavía tiene un hidrógeno para enlazarse y reemplazarse. Y terciarias, como la representamos, la fórmula R3N para representar una amina de tipo terciario. Ahora vamos a utilizar la nomenclatura para nombrar estas aminas secundarias y terciarias asimétricas, es decir, que tienen sustituyentes totalmente diferentes, o que si son tres, dos sean iguales y uno diferente, pero con que uno sea diferente al otro, ya con eso se considera asimétrica. Las aminas terciarias y secundarias sustituidas asimétricamente se van a nombrar como aminas N sustituidas. Porque N, porque ahí es donde ocurre la sustitución del hidrógeno, se reemplaza por un sustituyente y es sobre el nitrógeno. ¿Qué es lo primero que debemos de hacer? Es elegir el grupo alquilo más largo. Eso es lo primero. Elijo el grupo alquilo más largo para decidir cómo voy a nombrar la molécula. Y tenemos varios. Luego, el segundo criterio es que una vez que elegí el grupo alquilo más largo como nombre principal de la molécula, es que los otros grupos alquilo o arilo se consideren como sustituyentes en N, es decir, sobre el nitrógeno, en una cadena donde el componente principal ya tiene nombre debido a que es la cadena más larga. Y tenemos los siguientes ejemplos. Obviamente que aquí vemos el nombre de las moléculas, pero ¿cómo se las asignamos? Primero, elige la cadena más larga. Es un metil, metil y un propil. ¿Cuál es la más larga? Pues obviamente la cadena de propil. Me traigo también al nitrógeno. Automáticamente, como es un propil y es en un compuesto amino, empezamos con la terminación en amina. Entonces aquí está la terminación amina. Es un propil, la cadena más larga, así que es un propilamina. La cadena más larga tiene el nombre de propilamina. Pero hay que nombrar los sustituyentes que sobran. Este metil y este otro metil. ¿Sobre qué posición están? Sobre el nitrógeno. Pero no hay posiciones numéricas, así que hay que indicar que es sobre la sustitución en N y la otra sustitución en N. ¿Por qué? Porque son dos metiles. Entonces es como si fueran números. 1,4, 1,2. Bueno, aquí sería 1. No hay unos, no hay números, es N, N. Luego, ¿cuántos metiles son? Son 2. Prefijo di.
¿Cómo se llama el sustituyente? Metil. Ahora, ¿cómo se llama el compuesto normal? N,N dimetilpropilamina. Fíjate qué sencillo es y qué bonito es nombrar las aminas. Luego tenemos el otro ejemplo. Elegimos la cadena más larga. ¿Cuál es? Esta amina que está unida a un ciclo de 6 carbonos. Es un ciclo hexano. Pero este ciclo hexano, como tiene la amina, y la amina C principal, obviamente que termina o tiene la terminación en amina. Es un ciclo hexano, pero está como sustituyente de cadena principal, así que es un ciclohexil. ¿Cómo se llama el compuesto? Pues es un ciclohexilamina, pero hay que indicar los otros sustituyentes en N. Tenemos un etil y tenemos un metil. Así que hay que decir que hay una sustitución en N con etil y otra sustitución en N con metil. Pero esto sí es en orden alfabético. Empezamos a nombrar uno. N porque se encuentra sobre el nitrógeno. Etil en orden alfabético porque es primero la E que después de la M. Guión N y luego metil. Y ahora sí, nombre compuesto, ciclohexilamina. Nombre completo N-etil-N metil ciclohexilamina. Fíjate qué sencillo es hacer el nombre y nombrar las moléculas. Y es bien importante porque cuando hagamos la síntesis de aminas, yo necesito que sepas cómo se nombra el compuesto. Y bien, existen otras aminas que son aminas heterocíclicas. Al igual que los aromáticos, bueno, estas también se consideran aromáticas, pero cuando hablamos de la nomenclatura de las aminas, estas van a ser aminas de tipo heterocíclicas, que tienen en su estructura un átomo diferente a los anillos de a los carbonos que se encuentran formando parte del anillo. Y el átomo, la amina se relaciona igual que la aromática. Es un ciclo, está estable, es aromático, conjugación cíclica, todo eso, y tiene un nitrógeno, y ese es el heteroátomo, es este. Y siempre para las aminas heterocíclicas, cuando los queramos nombrar, porque, ojo, te voy a decir algo, estas aminas también tienen ramificaciones, y estas son las estructuras base de las heterocíclicas. Es bien importante que recuerdes que una amina en el nitrógeno siempre tiene la posición número 1, y es el nitrógeno que tenga la estructura de la amina, es decir, R2NH o R3N o RNH2, o sea, la estructura de la amina primaria, secundaria o terciaria. Y pues aquí está, tenemos varios ejemplos. Son aminas heterocíclicas. El heteroátomo es el átomo de nitrógeno, ocupa la posición número 1. Y cuando hay otros nitrógenos, la posición número 1 es aquel que tenga libre un átomo de hidrógeno y que no esté ocupado completamente en los enlaces. ¿Cuáles son los nombres de las moléculas de interés para las aminas heterocíclicas? La piridina, que ya habíamos conocido en los aromáticos, el pirrol, que también ya habíamos conocido en los aromáticos, la quinolina, que ya habíamos conocido en los aromáticos, el imidazol, el indol, que este es nuevo, el anillo de indol. Luego tenemos la pirimidina, también ya la conocíamos, la pirrolidina, que también ya esta es nueva, y la piperidina, esta es nueva también. Te voy a invitar que analices la estructura de las moléculas y te familiarices con el nombre de la molécula, porque la nomenclatura puede incluir una cadena aparte que tú tengas que nombrarla. ¿Y cómo te las vas a aprender? Bueno, identificándolas. Por ejemplo, la piridina, ¿cuántos carbonos tiene? Tiene 6. ¿Cuántos nitrógenos tiene? Tiene 1. El nitrógeno le corresponde la posición número 1. ¿Cuántos triples enlaces? Pi, 3. En la piridina, luego tenemos el anillo de pirrol. ¿Cómo es la estructura del anillo de pirrol? Tiene ¿cuántos carbonos? 4 carbonos. Y luego tienes un heteroátomo 1 de nitrógeno que tiene un hidrógeno
pues ideal o está ideal para hacerse reemplazado. Es un solo heteroátomo, tiene la posición número 1. También es importante que tú puedas clasificarlas como amina primaria, secundaria, terciaria. Esta es una amina de tipo terciaria, esta es una amina de tipo secundaria, esta es una amina de tipo terciaria, y así sucesivamente lo vamos a ir identificando a cada una de ellas dependiendo de la disponibilidad de hidrógenos en la estructura. Ok, te voy a pedir de favor que esta tabla de moléculas la anotes en el cuaderno, porque es importante conocer estas aminas heterocíclicas, porque también participan en todos los síntesis que vamos a ver de aminas. Ok, hasta aquí le vamos a dejar y nos vemos en las siguientes sesiones.